Muchas bendiciones a todos. Gracia y paz sean sobre sus vidas. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza. Nuestro Señor que nos permita compartir el día de hoy con ustedes. Le animo a que invite a su amigo, a su familiar, porque será un tiempo de mucha bendición para todos nosotros. Hemos titulado esta enseñanza autoevaluación. Se dará cuenta en medio de ella por qué se titula así. Y quiero pedirle que se ubique conmigo en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 9. Marcos, capítulo 12 y versículo 9. Marcos 12, 29 y 30. Vamos a leer lo que la Escritura dice. Honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leemos: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos. Jesús está enseñando acerca del mandamiento más grande, o el principal, o el que encierra todo el mandamiento de Dios. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Antes de continuar la enseñanza, levante su mano conmigo y diga fuertemente: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Recuerde que estamos con el tema autoevaluación. Muchas personas a veces afirmamos y decimos: yo amo a Dios. La cuestión y por qué el tema es evaluar hoy esa frase, si es real en nuestra vida. Porque amar a Dios no es una palabra, es un hecho, es una vida testificando que eso es real. Pero si usted y yo decimos amar a Dios y demostramos lo contrario, entonces estaríamos hablando mentira y siendo falsos. Pero sé que la enseñanza nos va a bendecir mucho, así que dígale a alguien que esté a su lado: hoy es el día de una evaluación. Hoy la palabra del Señor nos va a confrontar y ella nos va a decir si realmente nosotros amamos a Dios, o si hoy es el día de corregir nuestro camino y empezar a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Jesús les dice: el mandamiento más grande es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. He aquí la primera confrontación de la palabra. Está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15, Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Es un punto muy sencillo, pero muy claro, que cualquiera puede comprenderlo. Jesús está diciendo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y lo contrario sería que si no guardamos sus mandamientos, entonces no le amamos. Ahora sí, aquí empieza la primera evaluación. ¿Guardamos los mandamientos de Dios? Porque si la respuesta es correcta, es sí, entonces amamos a Dios. Pero si la respuesta es no, entonces estamos viendo que no amamos realmente a Dios. Para Dios, amarle no es bajo nuestros principios, sino bajo sus principios. Yo puedo decir amo a Dios, pero no es a mi manera. Yo amo a Dios, pero tengo que hacerlo de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad me enseña que amarlo tiene que ver con yo guardar sus mandamientos. Si no guardamos los mandamientos de Dios, entonces no está el amor hacia Dios en nuestro corazón. El pastor estaba enseñando el día sábado en la iglesia y hablaba acerca del temor hacia Dios. Y enseñaba que
todo lo que hagamos siempre era con el respeto y con el temor de que su presencia no se ofendiese. Entonces, lo que hoy estamos viendo, que Jesús nos confronta, Jesús confrontó a sus discípulos y les dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Mire lo que dice el versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es algo que digo yo, lo dijo Jesús. Leamos de nuevo, el que tiene mis mandamientos. Usted puede tener los mandamientos de Dios, yo puedo tener los mandamientos de Dios, pero hay un segundo requisito y dice, y los guarda. O sea, el que los pone por obra, el que los vive. Dice, ese es el que me ama. ¿Quién? ¿El que tiene los mandamientos? No. El que los tiene y los guarda. Ese es el que me ama, dijo Jesús. Y él que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué Dios no se manifiesta a mi vida? ¿Por qué Dios no se revela a mi vida? Y Jesús nos lo enseñó aún antes de que nosotros lo preguntemos. La respuesta estaba antes de que nosotros la hagamos. Si usted se ha preguntado por qué Dios no se revela a mi vida, por qué Dios no se manifiesta a mi vida, Jesús está diciendo aquí, el que tiene mis mandamientos, primer punto, segundo punto, y el que los guarda, el que tiene los mandamientos y el que guarda los mandamientos, ese es el que me ama. Ese testifica amar a Dios. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo que Jesús nos está enseñando es que Él se manifestará a aquellos que le aman. ¿Y cuáles son los que le aman? Los que tienen sus mandamientos y los guardan. Entonces la palabra hoy nos está confrontando, hoy nos está evaluando y nos está enseñando que decimos amar a Dios, mas en realidad no amamos a Dios, porque lo que hacemos no respalda lo que decimos. Y en el Evangelio no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que pesa. Yo puedo decir muchas cosas, pero lo que yo reflejo en mi vida, en mi manera de pensar, de hablar, de caminar, de comportarme, es lo que refleja y respalda lo que yo hablo. Entonces Jesús nos está enseñando y nos está diciendo que el que ama a Dios vive de acuerdo a su voluntad. Que el que ama a Dios guarda sus mandamientos, cumple sus mandamientos, y a ese Dios se le va a revelar y a ese Dios se le va a manifestar. Vamos a ver una segunda confrontación. Y está en el libro de Mateo, capítulo 15. Hasta que usted busca Mateo, capítulo 15, yo le voy a leer lo que dice el versículo 23 de Juan 15. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, la manifestación de Dios se hace real y visible en aquel que guarda los mandamientos del Señor. Y el versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es sencillo. Jesús está enseñando quiénes son los que realmente le aman y quiénes no le aman. No es que yo diga, yo amo a Dios. No se basa en que yo diga, porque el amor no es un sentimiento, es una realidad. El amor es Jesucristo manifestado en nosotros. Entonces, si yo guardo sus mandamientos, yo estoy diciendo, estoy manifestando, estoy dando a conocer que yo le amo. Capítulo 15 del libro de Mateo, hay una segunda confrontación. No nos vamos a tardar mucho, será una enseñanza corta, sencilla, pero muy buena e importante para nuestras vidas. Mateo 15:1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le están haciendo una pregunta. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? No están hablando de mandamientos, están hablando de tradiciones de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios
por vuestra tradición. Y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y quiero detenerme hasta allí. Los ancianos le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ellos no están defendiendo el mandamiento de Dios. Hubiese sido diferente si los discípulos hubieran quebrantado el mandamiento de Dios y los ancianos hubiesen reclamado: ¿por qué permites que quebranten el mandamiento de Dios? No, su preocupación no era esa. Su preocupación era que los discípulos estaban quebrantando las tradiciones de los ancianos, o sea, el mandato de los hombres. Y Jesús les dice: bien profetizó de vosotros el profeta, que ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Cuando usted conoce que su corazón está lejos de Dios, cuando usted está fundamentado en la doctrina y mandamientos y costumbres de los hombres y no fundamentado en el mandamiento de Dios, cuando su prioridad son las tradiciones de los hombres, cuando usted está basado en lo que papá me enseñó, que mamá me enseñó, si estuvo basado a la Biblia, está correcto. Pero si no estuvo basado a la Biblia, eso es una tradición, es un mandato. No es que así hacían mis ancianos, no es que así está acostumbrado mi pueblo, son costumbres que alejan al hombre de Dios. Y estas personas pueden proferir amar a Dios, pueden ir a la iglesia, pueden cantar, pueden hacer de todo diciendo que aman a Dios. Pero Dios dijo, Jesús dijo: su corazón está lejos de mí. ¿Por qué su corazón estaba lejos? Porque no estaba en la palabra, sino en las tradiciones de los hombres. Y aquí nos confronta otra vez la palabra. Aquí nos confronta otra vez la escritura. No amo a Dios si yo estoy más queriendo agradar a las costumbres o a los hombres o a alguien antes que a Dios. No está mi corazón cerca de Dios si lo que yo quiero es cumplir las leyes humanas y no las leyes de Dios. Y no estoy hablando tampoco para que usted se vaya en contra de los estatutos de su gobierno, pero sí que no se venda ante aquello que quiere irse en contra de Dios. Y Jesús les dice: su corazón no está cerca de mí, sus labios me honran. Ustedes dicen amarme, ustedes profanan amarme, pero ustedes no me aman. Ustedes revelan lo contrario. Ellos estaban preocupados porque los discípulos habían quebrantado la ley de los ancianos, se habían ido en contra de las costumbres. ¿Sabes? Mejor irse en contra de las costumbres antes que irse en contra de la palabra de Dios. Es mejor romper costumbres que romper el mandamiento de Dios. Y Jesús les dijo en el versículo 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son lo que contamina al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que Jesús les está diciendo es: ustedes se han preocupado tanto por mantener una imagen superficial que no se han dado cuenta que su corazón está lleno de iniquidad a tal punto que se han alejado de mí. Usted puede decir amar a Dios, pero su corazón está lleno de pecado. Usted puede decir amar a Dios, pero su corazón está lleno de iniquidad, como dice aquí Jesús. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones. Si eso está aún en el corazón, no hay amor hacia Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Volvernos hoy al Señor. Volvernos genuinamente al Señor. Y quiero ir con usted a otro punto más, que está en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Mire lo que dice Lucas 18:18. Aquí está la historia de un joven. Titulado está allí como el joven rico. Dice: un hombre principal le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces este joven le contesta, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos sabes, o sea, guárdalos, vive en ellos. Y comienza a citarle parte de los mandamientos que está en la Escritura. Y este hombre le responde, todo esto he guardado desde mi juventud. Pero la palabra siempre confronta a todo hombre. Y Jesús lo confrontó a este hombre. Y le dijo, oye esto, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Cuando él se acerca a Jesús, él le quiere decir a Jesús que él ha guardado todos los mandamientos, que él vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Jesús le hace entender que no es así. Porque los mandamientos, recuerde lo que leímos en Marcos 12, los mandamientos se basan en dos cosas. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y Jesús le está enseñando en algo tan sencillo. Le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Jesús le iba a probar a este hombre que él no amaba a Dios. ¿De qué manera lo hizo? No estaba dispuesto a despojarse de sus riquezas. No estaba dispuesto a darle todo a los pobres y no estaba dispuesto a seguir a Jesús. Hay gente que, según sus principios, están bien con Dios. Según sus pensamientos, ellos están bien con Dios. Según su manera de ver las cosas, ellos están bien con Dios. Pero cuando nos acercamos a la palabra, ella nos enseña si estamos en lo correcto o no. Y lo que Jesús le dice, si tú guardaras los mandamientos, entenderías que el más grande es amar a Dios y amar al prójimo. Si tú guardaras los mandamientos, no te importara vender lo que tienes y entregarlo a los pobres. Si tú guardaras los mandamientos, dejarías todo por seguirme. Y lo hice entender. Él no se fue entristecido porque él tenía que vender sus cosas. Él se fue entristecido porque se dio cuenta que toda su vida vivió de manera superficial, que nunca hizo las cosas correctamente, que nunca amó en verdad a Dios, que nunca guardó la palabra en verdad, que tuvo una vida superficial. Su corazón estaba envanecido en la riqueza y él no estaba dispuesto a dejarlo por seguir a Jesús. Hay algo que está estorbando nuestros corazones, que está estorbando su corazón. Y que hoy Jesús le está diciendo, te estoy confrontando para enseñarte que no me amas como dices que me amas. Porque si me amaras en verdad, me siguieras sin ningún obstáculo, sin ninguna excusa, dejaras todo por mí, vivieras en mis mandamientos, no estarías tras la costumbre de los hombres. Jesús le enseñó a este hombre, a este rico, que su corazón es por la riqueza y que no estaba dispuesto en dejar nada por Jesús. Como hay mucha gente que está en la iglesia pero no quiere dejar aquello que le estorba por tener una relación amplia con Jesús, que está en la iglesia pero no está dispuesto a despojarse de lo que no le permite seguir a Jesús, que está en la iglesia, que está en el evangelio aparentemente, pero vive de manera superficial, no vive de acuerdo a la palabra de Dios, vive de acuerdo a su creencia, vive de acuerdo a su costumbre. Honra a Dios con su boca, pero no en su corazón. Amados hermanos, este es una enseñanza de autoevaluación. Es el momento de volverse a Dios. Dios nos llamó a sus discípulos o a nosotros, no nos llamó a vivir de manera superficial. Nos llamó a vivir de acuerdo a su voluntad. Nos llamó a vivir de lleno para agradarle a Él.
Nos llamó a dejar aquello que nos estorbaba para seguirle sin ningún obstáculo. Así que hoy le animo que se autoevalúe, no de acuerdo a mis palabras, sino de acuerdo a lo que hemos leído en esta palabra. Que ella no miente, ella tiene la verdad de Dios para nosotros. Así que hoy es el tiempo de dejar lo que no nos permite seguir a Jesús y empezar a seguir a Jesús de verdad. No de manera superficial, no de manera hipócrita, no queriendo agradar a la gente, sino viviendo realmente para agradar a Dios. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta enseñanza que hemos compartido. Ella nos bendice, nos abraza y nos enseña tu verdad. Te pido, mi Dios, que se quede encendida en cada corazón de cada persona que ha estado viendo esta enseñanza. Haya sido en Facebook, en YouTube, mi Dios, haya estado en su casa, mi Dios, en su trabajo o en la calle. Quizás, Padre eterno, está escuchando en la mañana, en la noche o al mediodía, Padre, pero que en el momento que sea esta palabra abrace cada uno de nuestros corazones y que tu bendición, Padre eterno, repose en cada vida. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Saludos a todos nuestros amados hermanos en Cristo Jesús, a todos los que son parte del Ministerio APE y a todos los amigos que se conectan juntamente con nosotros y a los pastores. Bendiciones para su vida. Quiero animarle que se conecte hoy a las 8 de la noche. Vamos a transmitir Clamor por las Naciones. Está organizado por el apóstol Rafael Ramírez y el pastor Wilmer Bermeo estará intercediendo por la nación de Ecuador. Así que le animo que se conecte a las 8 de la noche. Yo de mi Facebook y también del Ministerio APE estaremos transmitiendo en vivo lo que el apóstol estará transmitiendo. Así que bendiciones y conéctese. Shalom.